La primera señal de la anomalía apareció como un punto en los escáneres de largo alcance del UEG Vanguard, una de las últimas naves de guerra humanas aún operativas. El capitán Kieran Holt se inclinó hacia adelante en su silla de mando, entornando los ojos mientras estudiaba el flujo de datos del sensor. Teniente, confirma esa lectura. ¿Es un fallo del sistema o realmente estamos viendo algo allá afuera? Su voz era firme, pero una chispa de inquietud le rozaba la mente. El puente del Vanguard estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los sistemas de la nave. La mayoría de los tripulantes eran veteranos endurecidos por la guerra continua contra el dominio Ceritán, un imperio de señores de la guerra reptilianos que llevaba 20 años intentando borrar a la humanidad del mapa galáctico. Señor, no es un fallo, confirmó la teniente Aoki, sus dedos volando por el teclado de su consola. Detectamos una nave de guerra de origen desconocido a unos 100.000 kilómetros por nuestra banda de babor. No tiene códigos de transpondedor registrados ni una firma energética que coincida con ninguna nave conocida. Holt exhaló con lentitud. Ponlo en pantalla. El visor principal parpadeó y mostró una nave de guerra como nunca habían visto. Su casco era negro mate, como si absorbiera la luz que lo rodeaba. Su diseño era estilizado, angular, depredador, aunque carecía de las agresivas protuberancias que solían distinguir a las naves ceritanas, adornadas con púas y placas cortantes. ¿Quién demonios eres tú?, murmuró Holt para sí mismo. Luego, en voz alta, envíen señal de contacto. Un silencio tenso se apoderó del puente mientras el oficial de comunicaciones transmitía el protocolo estándar de primer contacto. Los segundos se estiraron hasta volverse insoportables. Entonces, sin advertencia, la nave desconocida se movió. No se detectó encendido de motores, pero se está acercando, reportó a Aoki, con la tensión marcada en su voz. Holt se levantó. Escudos arriba. Armas prepa. Antes de que pudiera terminar, la nave transmitió una señal. No era un ataque, ni una amenaza, solo un mensaje de texto que apareció en su pantalla. La humanidad está en peligro. Hemos venido a ayudar. Un escalofrío recorrió a Holt. ¿Qué demonios significa eso?, murmuró. Entonces, la flota ceritana emergió del vacío. 6 acorazados, sus cascos carmesí brillando bajo la negrura del espacio, salieron del slipstream. Cañones de plasma cargándose, escudos activándose. No había tiempo para negociar, ni posibilidad de escapar. El dominio los había encontrado. A sus puestos de combate, ladró Holt. Pero antes de que el Vanguard pudiera reaccionar, la nave desconocida fue la primera en actuar. Se movió como nada que Holt hubiera visto antes. Un momento estaba inmóvil, al siguiente se disparaba hacia adelante, su casco negro cortando el espacio como una sombra viviente. Ráfagas de energía azul-blanca estallaron desde su estructura, atravesando el primer acorazado ceritano como si estuviera hecho de papel. La nave enemiga estalló, iluminando momentáneamente el vacío. En el puente del Vanguard, reinaba un silencio atónito. ¿Qué demonios es esa nave?, susurró alguien. La nave desconocida siguió moviéndose, esquivando el fuego enemigo como si pudiera ver el futuro. Atacaba con precisión quirúrgica, desmantelando la formación enemiga en segundos. 5 naves enemigas abatidas, informó a Aoki, casi sin aliento. La última está huyendo. El acorazado restante giró para escapar, pero la nave negra no lo permitió. Una última descarga de energía se disparó, reduciendo la nave ceritana a polvo. Y entonces, silencio. Holt contempló los restos, y luego la nave misteriosa que los había salvado. Otro mensaje apareció en pantalla. La guerra no ha terminado. Deben sobrevivir. Más están por venir. El estómago de Holt se contrajo. Lo que fuera que fuese esa nave, o quien la controlara, sabía algo. Y si tenían razón, esta guerra aún no había terminado. Se irguió. Intenten comunicarse otra vez. La nave no respondió. Simplemente giró y desapareció en la negrura del espacio. Y lo único que quedó fue la advertencia que habían recibido. Más están por venir. El puente permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad.
El único sonido era el zumbido constante de los sistemas de la nave y el pitido regular de las consolas de sensores. Todos en el Vanguard miraban fijamente el campo de escombros donde hacía apenas minutos 6 acorazados eritanos habían sido reducidos a polvo. Nadie se atrevía a hablar, como si romper el silencio pudiera invocar a otra flota enemiga. El capitán Kieran Holt exhaló y se giró hacia Aoki. ¿Obtuvimos alguna lectura de esa nave? Firmas de energía, tipo de propulsión, sistemas de armas, ¿algo? Los dedos de Aoki volaron sobre su consola, pero negó con la cabeza. Negativo, señor. Sea lo que sea esa tecnología, no coincide con nada en nuestra base de datos. La salida de energía estaba fuera de escala, pero no hubo firma térmica, ni lecturas estándar de propulsión. Es como si se moviera sin motores. Eso es imposible, murmuró el comandante Patel, el segundo al mando. Todo en el espacio necesita algún tipo de impulso, añadió. A menos que estén rompiendo todas las leyes de la física que conocemos, concluyó Holt, sombrío. El ceño de Patel se frunció aún más. Si quisieran destruirnos, podrían haberlo hecho. En cambio, nos ayudaron. Y ahora han desaparecido. Holt volvió a mirar la pantalla de mando, contemplando el vacío en el que había desaparecido la nave desconocida. Sentía un malestar creciente en el estómago. Algo en todo esto no encajaba. Los eritanos eran agresivos, sí, pero no eran imprudentes. Enviar 6 acorazados para cazar al Vanguard era una medida extrema. Casi como si quisieran eliminarlos antes de que algo más pudiera intervenir. Y luego estaba ese mensaje. Más están por venir. ¿Más de qué? Murmuró Holt para sí. Capitán, interrumpió a Aoki. Detectamos una señal residual de la nave. Dejó algo atrás. Holt giró rápidamente hacia ella. Muéstramelo. Un nuevo conjunto de coordenadas apareció en la pantalla. Un punto en el espacio profundo, mucho más allá del alcance de las colonias humanas o de los sectores controlados por los eritanos. Esa es una zona muerta, dijo Patel, cruzando los brazos. Sin puestos avanzados, sin planetas habitables, nada. Entonces, ¿por qué apuntarnos allí? Preguntó Holt. Nadie tenía una respuesta. Un pitido urgente interrumpió la conversación. El oficial de comunicaciones, el alférez Carter, se giró en su asiento. Señor, recibimos una transmisión de alta prioridad del mando de la flota. Holt asintió. Ponla en pantalla. La imagen del visor cambió, revelando el rostro severo de la almirante Catherine Briggs, una de las oficiales de más alto rango en la Marina del Gobierno Unificado de la Tierra. Su rostro mostraba signos de agotamiento. Las arrugas se marcaban profundamente y sus ojos, normalmente agudos, se veían oscurecidos por la fatiga. Capitán Holt, comenzó, sin rodeos ni formalidades. Tenemos una situación. Entendido, almirante, respondió Holt. Si se trata del ataque seritano, lo manejamos. Aunque no estuvimos solos. Briggs entrecerró los ojos. Explique. Holt resumió rápidamente el encuentro, el ataque repentino, la nave desconocida, su poder de fuego imposible y la advertencia que dejaron atrás. Cuando terminó, la almirante permanecía en silencio. ¿Almirante? La apremió Holt. Ella exhaló y se frotó las sienes. Capitán, hemos recibido informes. Al principio no confirmados. Pero esto lo cambia todo. Ustedes no son los primeros en ver esa nave. Holt intercambió una mirada con Patel. ¿Quiere decir que ha aparecido en otros lugares? Briggs asintió con gravedad. 3 enfrentamientos más, en distintos sectores. Cada vez, una nave humana estaba siendo atacada. Y cada vez, esa nave apareció. Intervino. Y luego desapareció. Patel habló con cautela. ¿Tenemos idea de quién está detrás? Briggs dudó por un momento. No. Pero eso no es lo que más me preocupa, bajó un poco la voz. Hace 2 horas, perdimos contacto con el puesto avanzado Z9. Sin señal de socorro, sin escombros. Solo silencio. La estación albergaba a más de 10.000 personas, capitán. Y ahora ya no está. Un peso se asentó en el pecho de Holt.
¿Desapareció? ¿Cree que fueron los eritanos? No lo sabemos, interrumpió Briggs. Pero hay algo más. Z9 estaba cerca de las coordenadas que su nave misteriosa les dio. El puente volvió a quedar en silencio. Todos pensaban lo mismo. Si esa nave había intentado ayudarlos, ¿los estaba guiando hacia la verdad? ¿O los estaba llevando hacia algo peor? La voz de Briggs rompió la tensión. Necesito que el Vanguard investigue. Son la única nave en rango. Pero tengan cuidado, Holt. No sabemos con qué se van a encontrar. Holt asintió. Entendido, almirante. Partiremos de inmediato. La transmisión terminó. Durante un largo momento, nadie habló. Luego Holt se irguió. Establezcan rumbo a las coordenadas. Aoki dudó. Señor, si Z9 hectáreas desaparecido, lo que haya hecho eso podría seguir allí. Lo sé, dijo Holt, con la mandíbula apretada. Pero necesitamos respuestas. Y vamos a conseguirlas. Los motores del Vanguard rugieron con vida, y al entrar al Slipstream, una sola pregunta persistía. ¿Qué los esperaba en la oscuridad? La transición al Slipstream fue suave, pero la tensión en el puente era cualquier cosa menos eso. La tripulación del Vanguard había combatido a los Eritán durante años, había enfrentado probabilidades imposibles, y había sobrevivido. Pero esto era diferente. Esto no era solo una guerra. Esto era algo desconocido. Algo que desafiaba toda lógica. El capitán Kieran Holt permanecía en su silla, con los dedos entrelazados y los ojos clavados en la pantalla frontal. La nave desconocida les había dejado coordenadas cerca de Z9, un puesto avanzado que simplemente había desaparecido. Sin restos. Sin señales de socorro. Solo silencio. Y esa nave, fuera lo que fuera, sabía algo. ¿Tiempo estimado hasta llegar a las coordenadas? Preguntó. 3 minutos, respondió a Aoki, con la voz tensa. Activando sensores de largo alcance ahora. La pantalla se llenó de datos. Patel se inclinó hacia adelante. ¿Algo? Aoki vaciló. No sé qué estoy viendo. Holt frunció el ceño. Aclara eso. La teniente tecleó con rapidez, su frustración evidente. Señor, estoy detectando algo. Las lecturas de energía son erráticas. No hay escombros, ni señales de la estación. Solo, una anomalía. Una enorme. Visual. Aoki transmitió los datos. Y la pantalla principal se llenó con una imagen que hizo que el puente entero quedara en silencio. Un vacío negro. No la oscuridad típica del espacio, no una simple ausencia de luz, sino algo más profundo. Antinatural. Una esfera perfecta de absoluta nada flotaba justo donde debería estar el puesto Z9. Sus bordes relucían débilmente, como si la realidad misma luchara por definirla. Un peso denso se instaló en el pecho de Holt. ¿Qué demonios es eso?, susurró Patel. Nadie tuvo respuesta. Aoki tragó saliva. Señor, esta anomalía irradia firmas energéticas a lo largo de todo el espectro. Algunas coinciden con fluctuaciones del Slipstream. Otras son completamente desconocidas. Pero una cosa es clara. Z9 no está aquí. Esa cosa sí. Holt apretó los dientes. ¿Alguna señal de nuestra nave misteriosa? Aoki volvió a escanear, sacudiendo la cabeza. Negativo. Pero si quería que viniéramos, no creo que haya terminado con nosotros. Un escalofrío recorrió la espalda de Holt. Señor, dijo Patel en voz baja. Esto podría ser un arma. Un nuevo tipo de ataque seritano. Algo que nunca hemos visto antes. Holt negó con la cabeza. No. Si tuvieran algo así, ya lo habrían usado. Esto es otra cosa. Una alarma repentina estalló. Carter, el oficial de comunicaciones, giró bruscamente en su asiento. Señor, estamos recibiendo una transmisión. El pulso de Holt se aceleró. ¿De dónde? Carter dudó, sus dedos moviéndose frenéticos sobre los controles. Ese es el problema, señor. No lo sé. Viene desde dentro de la anomalía. Aoki se volvió hacia él, incrédula. Eso no es posible. No hay nada dentro. No puede haberlo.
Pero el mensaje sonó de todos modos. Una voz distorsionada, mecánica, pero inconfundiblemente humana. Ayúdennos. Un latido de silencio. Luego la voz volvió, ahora con capas superpuestas, como si cientos de versiones del mismo mensaje hablaran al mismo tiempo. Ayúdennos. Seguimos aquí. Holt sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Eso es. Aoki rompió el silencio. Señor, pasé el audio por la base de datos. Esa voz proviene del puesto Z9. Patel se puso tenso. Pero la estación está desaparecida. Carter giró, pálido. Entonces, ¿qué hay dentro de esa cosa? La alarma de proximidad de la nave chilló de repente. Aoki jadeó. Señor, algo acaba de salir de la anomalía. En la pantalla de mando, ocurrió lo imposible. Una nave emergió del vacío negro lentamente, con cautela, como un animal herido arrastrándose fuera de su guarida. Su casco estaba destrozado, medio derretido, cubierto de cicatrices profundas. Debería estar muerta en el espacio. Y sin embargo, se movía. Holt reconoció las marcas al instante. Era una nave humana. La Nightingale. Una nave reportada como destruida, hacía 3 años. Señor, susurró a Aoki. Tenemos un barco fantasma. Holt tragó saliva. ¿Habrán un canal? Ordenó. Carter dudó. Capitán, ¿y si ya no son ellos? A Holt se le retorció el estómago. Solo había una forma de saberlo. Hazlo. El canal se abrió. Y la voz que llegó heló la sangre a todos a bordo. Capitán Holt, dijo con un susurro áspero. Por favor, no dejen que nos lleve de vuelta. Y antes de que Holt pudiera responder, la esfera negra pulsó. Algo más comenzaba a cruzar. La anomalía volvió a latir, en un ritmo lento y deliberado, como si algo dentro respirara. La Nightingale se acercó más, sus motores parpadeando débilmente, como el latido de un corazón moribundo. En el puente del Vanguard, nadie se movía. Señor, la voz de Aoki apenas era un susurro. Detectamos señales de vida a bordo de la Nightingale. Pero, se detuvo, mirando su pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Holt apretó la mandíbula. ¿Pero qué? ¿Teniente? Aoki se volvió hacia él, pálida. Están mal. Hay fluctuaciones en sus signos vitales. Es como si cambiaran entre estados de existencia. Algunos aparecen como muertos. Otros ya no parecen completamente humanos. Las palabras lanzaron un escalofrío por todo el puente. Patel exhaló con fuerza. Capitán, debemos pensar muy bien qué hacemos ahora. Pero antes de que Holt pudiera responder, las comunicaciones crujieron de nuevo. La voz de la Nightingale volvió, distorsionada, desesperada. Por favor, no dejen que nos lleve de vuelta. Quiere que volvamos. Holt apretó los puños. ¿Con quién estamos hablando? Un momento de silencio. Luego la voz volvió. Más débil esta vez. Comandante Kieran Holt, Servicio Naval UEG, número de serie 572-09. Un silencio mortal cayó sobre el puente. Patel se volvió hacia Holt, rígido. Señor, ese es su nombre. Holt sintió cómo se le helaba la sangre. Negó con la cabeza. No, eso es imposible. Entonces Carter dejó escapar un jadeo. Capitán, verifiqué el manifiesto de la tripulación de la Nightingale. Había un comandante Kieran Holt a bordo cuando se perdió, hace 3 años. Un peso frío y sofocante cayó sobre el pecho de Holt. ¿Estás diciendo que hay otro yo en esa nave? Carter asintió, pálido. Sí, señor. Holt volvió a mirar la pantalla. La Nightingale flotaba ante ellos, su casco roto apenas mantenía su forma. Parecía el cadáver de una nave, algo que debería haber muerto hacía años, pero se negaba a quedarse así. Y entonces, la anomalía pulsó una vez más. Y algo más comenzó a cruzar. El vacío se rasgó como una herida abierta en el tejido del espacio. La oscuridad se derramó hacia afuera, extendiéndose en tentáculos de niebla negra que se enroscaban en los bordes de la realidad. Las luces de la nave parpadearon. El aire en el puente se volvió más delgado de repente. Capitán.
gritó a Aoki. Algo está emergiendo. El corazón de Holt latía con fuerza mientras las lecturas se disparaban en su consola. Una figura se movía dentro de la oscuridad. No, muchas figuras. Eran formas dentadas, insectoides, que brillaban como espectros. Sus cuerpos no permanecían sólidos por más de un segundo. Extremidades se retorcían en ángulos antinaturales. Ojos, cientos de ellos, resplandecían con una luz violeta helada, parpadeando dentro y fuera de la existencia. Patel retrocedió un paso. Eso no son seritanos. Holt apretó los puños. Armas en línea. Ahora. Los dedos de Aoki volaron por su consola. Señor, los sistemas de puntería no pueden fijarlos. Es como si no estuvieran completamente aquí. La voz de Carter apenas era un hilo tenso. Transmisión entrante de la Nightingale. Otra vez. Holt giró hacia la pantalla. La voz que emergió era una súplica desesperada. Tienen que irse. No entienden lo que encontraron. La señal se distorsionó, se fragmentó. Entramos. No debimos haber entrado. Entonces una nueva voz se unió, distinta, inhumana, grave, temblorosa, como una vibración que se sentía más en el alma que en el oído. Regresen. El ciclo debe continuar. Un zumbido bajo llenó la nave, vibrando por las paredes del Vanguard. Las luces volvieron a parpadear. Cada fibra del cuerpo de Holt le gritaba que huyera. Pero la anomalía volvió a pulsar, más fuerte esta vez. Y entonces, la nave misteriosa reapareció. Surgió de la nada, como antes, surcando el espacio como una cuchilla negra. Su sola presencia hizo que las criaturas insectoides se dispersaran como cucarachas al ver la luz. Los sensores del Vanguard estallaron en actividad. Están transmitiendo un mensaje, informó a Aoki. Holt fijó la vista en la pantalla mientras aparecía el texto. No son sus enemigos. No son sus aliados. No entren al vacío. La mente de Holt iba a toda velocidad. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? La nave no respondió. En lugar de eso, giró sus armas hacia la anomalía y disparó. Una brillante pulsación de energía brotó de su casco, impactando de lleno contra la esfera negra. Toda la anomalía se sacudió, sus bordes ondulando como el agua agitada. Las criaturas gritaron. No con sonido, sino de una forma que se sintió en la mente de Holt, una violación profunda y antinatural del pensamiento. Y entonces, la anomalía comenzó a cerrarse sobre sí misma. No puede ser, susurró a Aoki. Está colapsando. La Nightingale se estremeció. La nave temblaba violentamente, como si algo dentro de ella intentara escapar. La voz regresó, pero ya no era humana. Sonaba rota, estirada, distorsionada. No pertenecemos aquí, nunca pertenecimos aquí. Y en un instante, el vacío implosionó. Le siguió un silencio ensordecedor. La Nightingale había desaparecido. Las criaturas también. La esfera negra que se había tragado el puesto Z9 ya no existía. Solo quedaba el espacio vacío. Holt observaba la pantalla, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Sus manos temblaban. Respiraba con dificultad. La voz de Aoki rompió el silencio. Señor, ¿qué acaba de pasar? Antes de que Holt pudiera responder, la nave misteriosa envió un último mensaje. Esto no ha terminado. Y como antes, desapareció, dejando al Vanguard solo en la oscuridad. El silencio en el puente era sofocante. El Vanguard flotaba a la deriva en el vacío donde la anomalía se había colapsado. La tripulación estaba demasiado impactada para hablar. Holt exhaló lentamente, obligándose a respirar. Apretó con fuerza los apoyabrazos de su silla. Informe de estado, ordenó con voz firme, aunque el nerviosismo aún se aferraba a su pecho. Las manos de Aoki se movieron con rapidez por la consola. Lecturas claras, señor. La anomalía ha desaparecido por completo. Sin energía residual, sin distorsiones. Es como si nunca hubiera estado allí. Esa nave, murmuró Patel. La nave negra. Hizo eso. Sabía exactamente qué hacer. Holt asintió. Y nos dejó con más preguntas que respuestas.
Se giró hacia Carter. ¿Alguna señal de la Nightingale? Carter dudó, revisando sus instrumentos. Negativo, señor. Se ha ido. Holt apretó la mandíbula. No tenía idea de lo que le había pasado a esa nave. Si había sido borrada. Si había sido absorbida de nuevo por el infierno de donde vino. O si algo peor le había ocurrido. Pero una cosa era segura. Esto no había terminado. La advertencia de la nave desconocida resonaba en su mente. Esto no ha terminado. Aoki se tensó de repente. Señor, captando una nueva señal. Pequeña, débil. Es un paquete de datos cifrado. No proviene de la nave. Fue dejado atrás tras el colapso de la anomalía. Holt se enderezó. Desencripta. Aoki trabajó con rapidez. Unos momentos después, la pantalla se llenó con líneas de texto distorsionado. La mayoría estaba ilegible, corrompida más allá del reconocimiento. Pero una pequeña porción era legible. Patel la leyó en voz alta. Proyecto Long Night. Estado, comprometido. Origen, desconocido. Clasificado. Se requiere autorización UEG. Advertencia final. Ellos vienen. Holt sintió que esas últimas 3 palabras se le grababan en los huesos. Patel exhaló con dureza. ¿Qué demonios es el proyecto Long Night? Holt no lo sabía. Pero estaba decidido a averiguarlo. Establezcan curso hacia la Tierra. Máxima velocidad. Patel frunció el ceño. Señor, ¿cree que el mando sabe algo sobre esto? Holt no respondió de inmediato. Solo miró la pantalla, a los restos de un mensaje que alguien, o algo, había dejado para ellos. ¿Saben algo?, dijo finalmente. Y es hora de que descubramos exactamente qué. Los motores rugieron, y el Vanguard saltó al slipstream en busca de respuestas. Pero en la oscuridad del espacio, donde una vez estuvo la anomalía, algo se movía. Algo invisible. Algo que aún no había terminado con la humanidad. Y Victor Lang había abierto la puerta. El Vanguard se precipitaba a través del slipstream, una estela de luz cortando el vacío. El zumbido de los motores llenaba la nave. Pero en el puente, reinaba el silencio. El capitán Kieran Holt se sentaba en su silla, los ojos fijos en el mensaje cifrado que aún brillaba en la pantalla principal. Proyecto Long Night. Estado, comprometido. Origen, desconocido. Clasificado, requiere autorización UEG. Advertencia final, ellos vienen. Esas palabras lo carcomían por dentro. Díganme que tenemos algo, dijo, rompiendo el tenso silencio. Aoki levantó la vista de su estación. Estoy ejecutando los protocolos de desencriptado ahora, pero la mayoría de los datos están dañados. No solo fue encriptado, fue borrado intencionalmente antes de transmitirse. Alguien no quería que esto cayera en las manos equivocadas. Holt exhaló despacio. Y sin embargo, alguien quería que lo viéramos. Patel cruzó los brazos. Si esto era información clasificada de la UEG, no hay forma de que un puesto avanzado como Z9 tuviera acceso a ello. Esa estación era un centro de investigación, no una instalación secreta. Carter, el oficial de comunicaciones, frunció el ceño. Señor, hay algo más que me inquieta sobre este mensaje. Holt lo miró. Habla. Carter dudó un instante antes de continuar. La transmisión no se emitió por ningún canal estándar de la UEG. De hecho, el estilo de encriptación no concuerda con nada que hayamos usado en los últimos 20 años. Es como un relicto antiguo. Algo de un proyecto olvidado. Una inquietud profunda se instaló en Holt. Si la UEG había enterrado esto, entonces el proyecto Long Night jamás debió salir a la luz. Y ahora está comprometido, murmuró Patel. La consola de Aoki pitó, y sus ojos se abrieron con asombro. Señor, acabo de extraer algo extraño de los metadatos. Vaciló, luego tragó saliva. Este mensaje no fue enviado desde Z9. Holt sintió un vuelco en el estómago. ¿Entonces de dónde vino? Aoki se quedó mirando su pantalla, con incredulidad. Según las coordenadas incrustadas, vino desde la Tierra. El puente quedó en absoluto silencio. Eso es imposible, dijo Patel.
Z9 fue borrado. La anomalía se formó allí. ¿Cómo diablos vino la advertencia desde la Tierra? Holt no tenía respuesta, pero una sensación creciente de terror le subía por la espalda. ¿Cuánto falta para llegar? 15 minutos, respondió a Aoki. Bien, dijo Holt, poniéndose de pie. Porque cuando lleguemos, alguien en el mando va a tener que darnos respuestas de una maldita vez. 15 minutos después, el Vanguard salió del slipstream en las afueras del sistema Saúl. La vista reconfortante de la Tierra, azul, vibrante, suspendida contra el negro del vacío, llenaba el visor principal. A su alrededor, la conocida red de estaciones orbitales, astilleros y plataformas defensivas de la UEG se alzaban como centinelas silenciosos. Control de tráfico de la Tierra nos está llamando, anunció Carter. Conéctalos. Una voz nítida llenó el puente. UJ Vanguard. Aquí Defensa Saúl. Tienen autorización para aproximarse. El mando de la flota ha sido notificado de su llegada. Entendido, respondió Holt. Tenemos información de alta prioridad para el mando. Es urgente. Una breve pausa. Recibido, capitán. Debe presentarse directamente ante el almirante Briggs al atracar. Un destacamento de seguridad lo estará esperando. Holt intercambió una mirada con Patel. Un destacamento de seguridad. Eso no era habitual. Algo no anda bien, murmuró Patel. Holt asintió. Vamos a averiguarlo. El Vanguard avanzó con suavidad, cruzando las defensas orbitales y acoplándose con la estación principal del mando de la flota, Athena 1, una estructura colosal y fuertemente fortificada que albergaba a los oficiales de más alto rango de la UEG. Tan pronto como Holt y su equipo descendieron de la nave, un escuadrón de seguridad armado los esperaba. Capitán Holt, preguntó uno de los oficiales, con el visor reflejando las luces brillantes de la estación. Soy yo, confirmó Holt. La almirante Briggs lo espera. Síganos. Minutos después, Holt y sus oficiales se encontraban en el despacho de Briggs. La puerta se cerró detrás de ellos. La almirante ya estaba allí, de espaldas, observando una proyección holográfica del sistema Saúl. Cuando finalmente se giró, su expresión era impenetrable. No debieron ver ese mensaje, dijo con frialdad. Holt no se inmutó. Ya lo imaginaba. Pero lo vimos. Briggs soltó un suspiro tenso. Entonces ya saben más de lo que deberían. Patel intervino. Z9 hectáreas desaparecido. La anomalía, la Nictíngale, esa nave desconocida. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué es el proyecto Long Night? Briggs guardó silencio por un largo momento. Finalmente, habló. El proyecto Long Night fue un experimento, dijo. Un error que enterramos hace décadas. Presionó un botón en su escritorio, y la proyección cambió. Archivos de datos, antiguos esquemas, informes cifrados flotaban en el aire. Holt contuvo el aliento al reconocer una de las imágenes. La anomalía. Intentábamos controlar algo que no entendíamos, continuó Briggs. Una tecnología que no creamos. Encontramos algo en lo profundo del vacío, más allá del espacio cartografiado. Un remanente de una inteligencia mucho más antigua que la nuestra. Se volvió hacia Holt. No era alienígena, capitán. Era más antiguo. Más que los Eritan. Más que cualquier raza que hayamos encontrado. Y no obedece las reglas de nuestro universo. Un escalofrío recorrió la espalda de Holt. ¿Qué pasó? La mirada de Briggs se volvió oscura. Lo despertamos. El silencio cayó como una losa sobre la sala. Briggs se volvió al holograma. Su voz era ahora más baja, casi un susurro. Pensamos que podíamos controlarlo, usarlo, pero nunca estuvo destinado a nosotros. Cerramos el proyecto. Borramos cada rastro de su existencia. Exhaló. O eso creímos. La voz de Patel era tensa. ¿Z9? ¿Fue construido sobre una instalación del proyecto Long Night? Briggs asintió con gravedad. Holt cerró los ojos. Maldita sea. Fue Aoki quien hizo la pregunta que nadie quería formular. Almirante, si el proyecto estaba enterrado, ¿por qué está activo otra vez? El rostro de Briggs era puro granito.
¿Por qué, teniente?, dijo. Alguien allá afuera está intentando resucitarlo. Muy lejos de la Tierra, en los rincones fríos del espacio, algo se agitaba. La anomalía había desaparecido. Pero las cosas que estaban dentro, no. Habían visto. Habían sentido. Y ahora, sabían. La advertencia había llegado demasiado tarde, porque ya estaban en camino. Holt miraba fijamente al almirante Briggs, con la mente dando vueltas. ¿Quién?, exigió. ¿Quién demonios querría traer algo así de vuelta? Briggs no respondió de inmediato. En su lugar, tocó un comando en su consola. Una nueva proyección holográfica se encendió en el aire. Era un expediente clasificado. Aparecieron imágenes, nombres, informes de misión. Holt se acercó, repasando los rostros. Científicos, ingenieros, altos mandos militares. Su mirada se detuvo de pronto. Un nombre. Una foto. Dr. Victor Lang. Holt sintió un vuelco en el estómago. Eso es imposible, dijo, sin poder apartar los ojos de la imagen. Lang murió hace 15 años. Briggs asintió lentamente. Eso creíamos. Pero hace 3 meses, inteligencia interceptó transmisiones fragmentadas de estaciones fuera del control de la UEG. Alguien estaba accediendo a archivos antiguos del proyecto Long Night, reuniendo datos. Y todas las pistas llevaban a un solo nombre: Lang. Los ojos de Patel se entrecerraron. Si está vivo, ¿dónde está? Briggs negó con la cabeza. Ese es el problema. No lo sabemos. Su última ubicación conocida fue un laboratorio en un sitio negro de Titán. Uno que fue destruido hace 2 semanas. Holt soltó el aire bruscamente. ¿Destruido? ¿Por qué? Briggs dudó. No por qué, sino por quién. Tocó la consola otra vez. Una imagen de vigilancia distorsionada apareció. Video granulado, con estática y ruido. Mostraba a una figura avanzando por los restos en llamas del laboratorio en Titán. A pesar del fuego, a pesar del colapso estructural, la figura caminaba con una precisión inquietante. Y no mostraba ni una quemadura, ni un rasguño. Holt sintió que la sangre se le helaba. La figura giró hacia la cámara por un instante, lo suficiente para que su rostro quedara visible. Dr. Victor Lang. Pero sus ojos ya no eran humanos. Ardían con un resplandor violeta, el mismo que Holt había visto dentro de la anomalía. Briggs apagó la proyección. No solo sigue con vida, capitán. Es algo más ahora. Un silencio pesado cayó sobre el despacho. Holt apretó la mandíbula. ¿Y cree que está tratando de reactivar el proyecto Long Night? Briggs asintió. No solo reactivarlo. Terminar lo que empezó. Patel dio un paso adelante, su voz firme. Tenemos que encontrarlo. Ahora. Briggs sostuvo la mirada de Holt. Por eso los llamé. Ustedes vieron la anomalía. Vieron lo que hay allá afuera. Y son los únicos que podrían tener una oportunidad de detener esto. Holt se irguió. ¿Dónde comenzamos? Briggs activó un nuevo conjunto de coordenadas. Aparecieron en la proyección, flotando frente a ellos. Lang dejó un rastro. Una estación en el borde de la expansión Centauri. Una antigua instalación de la UEG, ahora abandonada. Inteligencia cree que fue uno de sus centros de investigación de respaldo. Si hay alguna pista sobre sus planes, estará allí. Holt exhaló, sintiendo ya el peso de lo que se avecinaba. Se giró hacia Patel, a Aoki y Carter. Preparen el Vanguard para el lanzamiento. Salimos en 1 hora. Pero cuando estaba por salir, la voz de Briggs lo detuvo. Capitán Holt. Él se volvió. Su expresión era grave, dura como el acero. Esto no es solo una misión. Si Lang tiene éxito, no podremos detener lo que viene. Holt asintió con firmeza, la mandíbula apretada. Entonces no lo permitiremos. Se dio la vuelta y salió del despacho, con el peso de lo desconocido presionando sobre sus hombros. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Esto era solo el comienzo. Estoy intentándolo, murmuró ella. Pero el terminal se bloqueó. Estática cubrió la pantalla. Las palabras allí cambiaron, distorsionadas,
sustituidas por algo nuevo. Él te ve. Y entonces la estación gritó. Un zumbido profundo y reverberante resonó por las paredes. No era una alarma, ni una máquina. Era algo vivo. Las luces titilaron descontroladamente, proyectando sombras que se movían de formas que no debían. Movimiento, 12 en punto. Gritó un marine. Holt apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo entrara en la luz. Había sido humano. O al menos, algo parecido. Su piel estaba estirada como papel, sus extremidades demasiado largas, sus dedos terminando en púas afiladas como garras. Y sus ojos. Dios, sus ojos eran como los de Lang. Brillaban en violeta, llenos de algo que no estaba vivo, pero tampoco muerto. La criatura se retorció, adaptándose a la gravedad. Y luego, cargó. ¡Fuego! Rugió Holt. El aire estalló en un estruendo de disparos. Las bocas de las armas iluminaban la oscuridad con ráfagas de luz, las balas perforando a la criatura. Se tambaleó, pero no se detuvo. Debería haber caído. Pero seguía avanzando como si el dolor fuera solo una molestia. Saltó con una velocidad imposible. Uno de los marines gritó cuando fue alzado del suelo, las garras hundiéndose en su pecho. Holt no dudó. Alzó su pistola, apuntó a la cabeza y disparó. La bala atravesó su cráneo. Por un instante, el ser quedó inmóvil. Luego su cuerpo se convulsionó, como si algo dentro de él fuera arrancado a la fuerza. Emitió un sonido extraño. No era dolor. Era frustración. Y entonces colapsó. Todo quedó en silencio otra vez. Holt respiraba con dificultad. Se giró hacia los demás. ¿Estado? Ramos está caído, gruñó Patel, arrodillado junto al marine herido. La sangre se acumulaba bajo él. Demasiada sangre. Esa cosa lo destripó. El marine tosió débilmente, con los ojos desorbitados. Intentó hablar, pero solo brotó sangre de sus labios. Luego quedó inmóvil. Un escalofrío recorrió al equipo. Entonces, Aoki susurró. Señor, sus ojos. Holt se giró, y el estómago se le cayó. Los ojos del marine muerto se estaban volviendo violetas. Y entonces, empezó a moverse otra vez. ¡Retirada! Gritó Holt. Ahora. Pero antes de que pudieran escapar, la estación volvió a gritar. Y esta vez, ya no estaban solos. La estructura tembló. Las paredes vibraban con un zumbido profundo, casi como un lamento. El cuerpo de Ramos convulsionó violentamente, sus extremidades torciéndose en ángulos antinaturales. Su mandíbula se desencajó levemente. Y luego, abrió los ojos. Violeta. Y se movió. Holt no vaciló. Levantó su rifle y disparó. El primer tiro le dio en el pecho, tirándolo hacia atrás. El segundo, directo a la cabeza, lo dejó inerte. Pero ya era tarde. Desde las profundidades de la estación, surgió un nuevo sonido. Un murmullo. Un crujido de cuerpos retorciéndose. Un ruido de algo que despertaba. «Capitán», gritó a Aoki. «Tenemos que irnos ya». Holt apretó los dientes. «En marcha». Retirada a la nave. Corrieron. Los pasillos se volvían laberintos a medida que la oscuridad los envolvía. Las luces parpadeantes apenas iluminaban el horror que se desplegaba detrás de ellos. Desde las sombras, comenzaron a emerger figuras. Formas distorsionadas, versiones retorcidas del antiguo personal de la estación. Sus cuerpos se movían de forma errática, como marionetas guiadas por hilos invisibles. Sus ojos. Todos tenían esos ojos. «Vamos, vamos, vamos», gritó Patel, disparando hacia atrás. Las balas acertaban, pero las criaturas apenas reaccionaban. Holt se giró justo a tiempo para ver que una de ellas sonreía. Estaban disfrutándolo. Irrumpieron en la plataforma de atraque. La rampa del Vanguard ya estaba extendida. Los marines apostados en la nave abrieron fuego para cubrir la retirada mientras Holt y su equipo corrían hacia la seguridad del interior. Apenas estuvieron dentro, Holt rugió. «Sellen la compuerta. Saquen esta nave al demonio de aquí». El casco del Vanguard retumbó mientras los motores cobraban vida.
Las abrazaderas de acoplamiento se soltaron, y la nave se apartó violentamente de la estación. Holt se dejó caer en su silla, respirando con dificultad. Patel, Aoki y los marines restantes estaban de pie, en silencio, todavía empuñando sus armas con los nudillos blancos. Entonces, la voz de Carter crepitó por los altavoces. «Señor, necesita ver esto». Holt se obligó a ponerse de pie. Se volvió hacia la pantalla principal. La estación, lo que quedaba de ella, estaba cambiando. El metal parecía derretirse, transformándose en una masa orgánica palpitante. Las paredes mismas se retorcían y doblaban, como si algo desde dentro la estuviera reconfigurando. Ya no era una estación. Se estaba convirtiendo en otra cosa. Y en el centro de esa grotesca transformación, emergió una nueva figura. Un hombre de pie sobre la plataforma de atraque, mirando hacia ellos. Incluso desde esa distancia, Holt reconoció su rostro. El doctor Victor Lang, pero ya no era humano. Sus rasgos estaban alargados, deformes. Sus ojos violetas ardían con algo inhumano. Sonrió, y sin mover los labios, su voz resonó por los altavoces del Vanguard. Se los advirtió. Las alarmas del Vanguard resonaban con fuerza. «Señor», gritó a Aoki. «La estación se está desestabilizando». El corazón de Holt latía con furia. «Sáquennos de aquí». Los motores rugieron a plena potencia. La nave se impulsó lejos de la plataforma justo cuando la estación comenzaba a colapsar sobre sí misma. La estructura grotesca se doblaba, se hundía en sí misma, transformándose en una nueva anomalía. Un vórtice violeta que giraba, pulsando con energía antinatural. Por un momento, pareció contenerse. Y entonces, explotó hacia afuera. Una onda expansiva de energía pura se extendió por el espacio. Tentáculos de oscuridad se dispararon en todas direcciones, como si la realidad misma se estuviera deshilachando. El Vanguard apenas logró escapar a tiempo, sus escudos chillando bajo la presión mientras saltaban al slipstream. Y entonces, silencio. La tripulación estaba sacudida, sin aliento. Aoki miraba su consola con horror. «Señor», susurró. «No creo que lo hayamos detenido». Holt observó los datos que parpadeaban en la pantalla. Lo que fuera que Lang había desatado, seguía expandiéndose. Ya no estaba contenido en la estación. Estaba allá afuera, creciendo, propagándose, como un virus en el tejido mismo de la realidad. Y Victor Lang había abierto la puerta. Holt apretó los puños con fuerza. No tenía idea de lo que vendría después. Pero sabía una cosa con certeza. Esta guerra no había terminado.